Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Suzuki Margarita Gómez Castillo y el día de hoy vamos a dar continuidad a un proceso de enseñanza-aprendizaje que iniciamos el día sábado sobre las historias de vida. Específicamente, en este caso, le vamos a agregar investigación biográfica narrativa, bien sea como enfoque, como método o perspectiva. Hemos denominado este trabajo como un proceso de autorregulación, es decir, de retroalimentación y asentamiento de los aprendizajes, vinculando el conocimiento que adquirimos el día sábado con esta nueva iniciativa de aprendizaje que tenemos el día de hoy. Iniciamos nuestro trabajo de continuidad con un toque de historia, es decir, vamos a hacer un poquito de retroalimentación sobre el origen de la investigación cualitativa, es decir, la modalidad que hemos escogido o que estamos trabajando en el marco de las historias de vida. Esta renace en la primera escuela de Chicago en los Estados Unidos a partir de la creación de la Universidad de Chicago. Esta se crea en el año de 1890, entra en funcionamiento en el año de 1892 y esta escuela de investigación o centro de investigación vinculado hacia lo que van a denominar en aquella época el cualitativismo, culmina en su primera fase en 1935, dando paso a lo que van a ser las investigaciones cuantitativas. Es importante acotar que la orientación cualitativa no nace en esta escuela, sino que se le da un impulso, pues el origen de la investigación cualitativa se remonta hasta principios del siglo XIX. Dentro de este conjunto de investigadores que van a formar la Escuela de Chicago se encuentra un conjunto de investigadores que están vinculados a la sociología y a la antropología. Entre estos vamos a encontrarnos con William Thomas, quien es uno de los principales promotores de las historias de vida. Él es integrante o llega a la Escuela de Chicago a partir de los inicios del siglo XX, interesándose fundamentalmente por los procesos migratorios que vienen acaeciendo después de alrededor de 1914 hacia los Estados Unidos y específicamente va a trabajar la inmigración polaca y las consecuencias negativas que pudiese o que se sostuvo en este proceso migratorio, tal como fue la delincuencia juvenil. Estas historias se estudiaron a partir del llamado interaccionismo simbólico. Estas buscaban interpretar el significado subjetivo de estos actos que estaban cometiendo estos jóvenes polacos. William Thomas decide realizar un trabajo de campo a Polonia con la finalidad de investigar los orígenes de esta situación, es decir, dirigirse al campo de estudio para profundizar un estudio etnográfico. No obstante, allí se consiguen con Snanek, quien es un sociólogo que también viene estudiando el tema de la inmigración y el cual ya había obtenido un conjunto de datos importantes que podían ser cotejados con aquellos que tenía William Thomas. Esto los lleva a unir las investigaciones que posteriormente van a terminar en una publicación denominada El campesino polaco y que dio luz en el año de 1918. Las principales fuentes que se utilizaron para la construcción de este libro de historia de vida fueron las cartas, artículos de prensa, archivos de tribunales, sermones de los sacerdotes de las comunidades polacas, tanto en Polonia como los que se daban en Chicago. Y partimos a lo siguiente. ¿Cuál será la diferencia entre la biografía
la autobiografía, las historias de vida, los relatos de vida y los documentos biográficos. Y asimismo, ¿cuál es su punto de humor? En este momento y estamos observando dos obras bien interesantes. Por un lado, vamos a ver una versión actualizada de ese libro que promocionó Zanetti y William Thomas, denominado El campesino polaco en Europa y en América. Pero por otro lado, este libro va a dar la inspiración a un libro importante escrito por el sociólogo e investigador doctor Alejandro Moreno Olmedo, que se denomina Y salimos a matar gente. La coincidencia fundamental en estos dos libros es que ambos son historias de vida en diferentes siglos, pues salimos a matar gente del siglo XXI. Pero también tienen otra coincidencia fundamental, que ambos trabajan el problema de la violencia popular. En el caso del libro del investigador Alejandro Moreno, recoge las historias de vida de jóvenes vinculados a procesos criminales en las comunidades populares de Petare. Dentro de esta continuidad y esta preocupación que tenemos por establecer las diferencias en los términos, en la terminología fundamental o básica y también sus coincidencias, vamos a dar un pequeño recorrido y establezcamos la siguiente. En relación a la biografía, se tiene que esta integra el campo de la historia en cuanto a disciplina. Cuando no son realizadas con el rigor científico y hace hincapié en aspectos muy atractivos para el lector, regularmente estas van a coincidir con la literatura. Es decir, cumplen un objetivo que es presentar ampliamente la vida de un personaje. No obstante, cuando estas biografías se sujetan al rigor científico, es decir, al cotejo fundamental de las fuentes, a seguir un objetivo y a seguir un plan de trabajo establecido, estas biografías pasan a ser lo denominado a biografías científicas. Las biografías también están catalogadas según el tema o el interés que muestre el investigador. Es decir, una biografía científica jamás va a agotar la vida completa de un autor, pero sí puede profundizar en un interés particular. Tal es el caso que podemos tener biografías intelectuales, biografías políticas, biografías literarias. Es decir, podemos delimitar el tiempo y el interés del investigador para la construcción de la biografía. Asimismo, tenemos lo que son las autobiografías. ¿Qué es una autobiografía? Es un relato solicitado por otro o no. Es decir, un individuo tiene la oportunidad de contar su propia historia, es decir, lo que él ha vivido. Y dentro del marco metodológico puede decidir inclusive cuándo detenerse. Es decir, establece desde su propia subjetividad qué es lo que quiere contar y en qué tiempo lo quiere contar. Vamos observando en la presente lámina, entonces, un ejemplo de un libro autobiográfico. En este caso, tenemos el libro de la señora Inver. Este libro de la señora Inver es la historia de una mujer vinculada a las artes y el cual fue escrito a solicitud de, de, esta, de esta investigadora. Ella, por diferentes problemas de salud, no podía sentarse, por supuesto, a redactar fundamentalmente, pero contó con la oportunidad de tener un escribano del siglo XXI, un periodista, que logró recoger todas las memorias y, por supuesto, es un libro absolutamente subjetivo
en el cual ella expresa lo que quiere que su lector conozca de ella, a partir de su propia visión y de su propia interpretación. No obstante, entonces tampoco podemos dejar de lado el papel de su escritor, quien afinó, recomendó información que debía salir, información que no debía salir. Es decir, aparte de ser escritor, le hizo una curaduría. Este joven se llama Diego Arroyo. Luego vamos a observar en la otra lámina una historia de vida. En este caso es el investigador Oscar Levy, quien se dedicó a partir también de la información que recogió a través de entrevistas biográficas, la historia de una familia mexicana que vivía en las fronteras de los Estados Unidos. En este caso son los hijos de sangre. Vamos a entonces aclarar, en ambos casos hubo una entrevista biográfica. En el primer caso, Diego Arroyo Gil interpreta lo que Sofía Inver quería que se supiera de ella. Es decir, ella dirigió su propia investigación, ella dirigió su autobiografía, mientras que en el caso de Oscar Lewis con los hijos de Sánchez, él recogió también a través de una entrevista biográfica y narrativa los relatos que le fueron proporcionados por sus informantes clave, no obstante, él los interpretó para dar a luz esta obra importante para el estudio de las historias de vida, pero reconozcamos y retomamos que es desde su propia subjetividad. Asimismo, aclaramos nuevamente el concepto de la historia de vida. Es aquella en la cual el individuo de la misma narra a otra persona su historia, está presente físicamente e interactúa con su interlocutor. Siempre narrar tiene presente su forma de ver el mundo, tiene presente su propia subjetividad y el investigador que ya ha conversado con esta persona y ya ha obtenido inclusive un conocimiento, un consentimiento informado, que es una regla bioética y que debe todo investigador proporcionarle a su informante clave, ha tomado esas narraciones para construir su historia. Y entonces, ¿cuál es uno de los fines de esta investigación? ¿O cuál es uno de los requisitos fundamentales para que se desarrolle esta investigación? Pues que la misma sea grabada y luego transcrita, y que estos documentos, estos manuscritos, sean presentados de nuevo al informante para saber si está de acuerdo o no, y si la interpretación ha sido errada o no. Eso es bioéticamente lo correcto. A partir de esto, concebimos y trabajamos con otra categoría importante, los relatos de vida. Es decir, los relatos de vida recogen una parte de la vida de nuestro informante, es decir, episodios concretos. Estos pueden ser autobiográficos, es decir, narrados por la misma persona o narrados por un interlocutor, es decir, por alguien que conoce a esta persona a la cual o sobre la cual nosotros queremos construir esta historia de vida. Conseguimos información que puede ser escrita u oral. Estos relatos los constituyen aquellos que se limitan o refieren a un aspecto, tipo de actividad o tema de la vida del sujeto. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros tampoco, desde la historia de vida, vamos a agotar todo
el bagaje personal, intelectual o político que pueda tener una persona. Nosotros lo vamos a delimitar a una determinada fase o a un determinado tema de su vida. Uno de los teóricos más importantes en el siglo XXI para trabajar las historias de vida es Franco Ferrarotti. En este caso, les estamos mostrando dos de sus libros más importantes, Historia e Historias de Vida. Historia de vida y lo cotidiano. ¿Por qué y lo cotidiano? Porque las historias de vida se van a sustentar básicamente en la vida cotidiana de ese informante que nosotros hemos decidido o que hemos escogido de ese personaje al cual vamos a construirle su historia. En el marco de este problema de terminología, entonces nos vamos a conseguir con una categoría bien interesante, que son los documentos biográficos. Estos son todos los documentos que hacen referencia de manera directa o indirecta a una parte o a la totalidad de vida de una persona o varias personas. En este caso vamos a retomar como ejemplo la novela de Lewis de los hijos de Sánchez, publicada en 1961. Incluye toda clase de textos, tanto orales como escritos, pero que tengan que ver de una u otra forma con la vida de este personaje. Entre ellos, por supuesto, también, aparte de las cartas y los documentos judiciales que se han realizado, también podemos comentar que se van a utilizar lo que son las fotografías, lo que son los diarios personales, lo que son documentos tales como fichas personales, es decir, todos aquellos documentos que de una u otra manera se puedan triangular con esa información, con esos relatos que vamos a tomar de los informados. Asimismo, estos documentos pueden ser utilizados para construir la visión epistemológica y la visión de una época. Un trabajo también bien interesante y a la vez construidas también con archivos judiciales, pero también con archivos de médicos. Podría ser el caso de la obra de Michel Foucault, Jean-Pierre Rivière, publicada en 1900. Acá vamos a ver dos imágenes importantes, en este caso El arte y la trama, de Alejandro González Olmedo, es un libro sobre epistemología de las historias de vida, y la obra reproducida para el siglo XX de Jean-Pierre Rivière de Michel Foucault. Asimismo, tenemos que la investigación biográfica y narrativa va más allá de una simple recogida y análisis de datos. Se ha convertido en una perspectiva de investigación propia. Bolívar es uno de los principales autores y teóricos de lo que es la aplicación de la investigación biográfica y narrativa a los procesos o a la educación. Mientras que Vos señala que las historias de vida restablecen todo el contenido emocional de la experiencia humana ocultado por los métodos objetivos de un informe. La investigación biográfica y narrativa que envuelve, que es el camino de las historias de vida, es una estrategia de aprendizaje que da un giro hermenéutico a una perspectiva interpretativa, en la cual el significado de los actores se convierte en el epicentro de eso que estamos investigando. Entendemos como narrativa, por una parte, la cualidad estructurada de la experiencia entendida y vista como un relato, como enfoque. Es decir, cuando la narrativa se está viendo como un enfoque,
Las pautas y formas de construir sentido a partir de acciones temporales personales por medio de la inscripción y de los análisis de datos biográficos. Es una construcción de la experiencia, por lo que mediante un proceso reflexivo se da significado a lo que se está viviendo o a lo que se vivió. Tipos de historia de vida. Existen varios tipos de historia de vida, pero en este caso específico vamos a considerar tres. La historia de vida de caso único, trayectoria vital de una persona, pero también existen las historias de vidas paralelas. Se construyen el devenir de una comunidad a partir de los relatos biográficos de varias personas del lugar. ¿Ok? Es decir, varias miradas, basemos la historia de una determinada escuela o una determinada comunidad y de allí vamos a tener varios personajes importantes y dentro de ese conjunto o dentro de ese contexto seguramente van a haber personas que seguramente van a tener diferentes miradas del problema y diferentes miradas de los hechos. Esto es extremadamente válido porque nos va a permitir cotejar la información, hacer triangulación de los relatos para tener una aproximación a esa realidad. Asimismo, tenemos lo que se denominan historias de vidas cruzadas. Se intenta converger los relatos de varios informantes en un punto o tema central que es el objeto de la investigación. Es decir, pudiera ser que el ejemplo correcto es chocar los relatos alrededor de un mismo tema. No necesariamente las personas van a estar en el mismo contexto, pero sí trabajando el mismo problema. De las características fundamentales de las historias de vida, estas son consideradas como una fuente primaria, pero tienen elementos añadidos por el investigador. Es una construcción por el investigador en torno a una fuente principal. ¿Y cuál es esta fuente principal? Una narrativa autobiográfica o una entrevista abierta, estructurada o semiestructurada. El investigador planifica el levantamiento de la información y la presentación. El investigador escoge el tema central, es su tema problema. Y el investigador escoge la presentación de la secuencia de los datos. Asimismo, las historias de vida se sostienen sobre un conjunto de fases. Estas fases son las siguientes. Los preparativos. Quiere dar respuesta a preguntas como ¿a quién se va a elegir? ¿Con qué criterio será la elección de ese personaje al cual debemos o queremos construir esa historia de vida? ¿Qué criterios deben utilizarse para seleccionar a esta persona? Pudiera ser su excelencia como persona, pudiera ser lo marginado o excluido que haya estado, o bien también pudiera ser su representatividad dentro de un espacio comunitario. Luego viene la recolección de datos. Para llevar a cabo esta recolección de datos se debe tener en consideración cómo me presentaré a mí mismo ante esa persona que queremos estudiar y ante su comunidad. Es decir, tenemos que establecer un proceso de rapport entre nosotros y las personas a las cuales queremos abordar para conseguir una información, porque pudiera ser que si no cumplimos con esta antesala, pues las personas pudieran sentirse invadidas y no es lo que queremos. Queremos un trabajo fluido en el marco de la confianza y en el marco del respeto. Asimismo, tenemos que establecer la duración. Se trata de concertar cuántos encuentros realmente necesito para obtener la información, puesto que si nos podemos sentir muy cómodos visitando
a estas personas en una comunidad y quizás la investigación pudiera haberse estado en el marco de los excesos de confianza, pues las entrevistas pudieran pasar a ser conversaciones. Y vamos a recordar de forma clara, una cosa son las entrevistas y otras cosas son las conversaciones o diálogos que también nos pueden aportar insumos para la investigación, pero también pudiera desvirtuar todo este proceso que hemos trabajado. Por eso es que tenemos que tener cierto rigor en cuanto a establecernos y establecer en conjunto con la otra persona cuántas veces nos van a dejar el tiempo preciso para las entrevistas, las cuales también no deberían ser tan extensas, puesto que una persona en 5 o 10 minutos tiene la propiedad de extenderse y quizás perderse en el marco de muchas anécdotas que no son necesariamente importantes para nuestro proceso de investigación. Asimismo, tenemos la fase del análisis de los datos. Una vez que hemos recorrido la información, que la hemos recogido y que tenemos el amasijo de datos, entonces nos procedemos a aplicarle análisis y procesamiento de datos, a reducir, a categorizar, a elaborar conclusiones y establecer lo que pudieran ser nuestras primeras conclusiones o conclusiones apriorísticas al proceso de investigación. Para la elaboración de una historia de vida es necesario atender fundamentalmente a dos etapas, a la etapa inicial y a las etapas siguientes que regularmente están marcadas por aspectos a convenir con los informantes. En la etapa inicial definimos los objetivos y definimos el tema problema a investigar. Justificamos el método escogido a través o pudiera ser en la sección de la metodología. Aunque si es un artículo de investigación, no necesariamente pudiera ir en la sección de la metodología, porque inclusive podríamos tenerla en una introducción ampliada. Pero en el caso de nuestros trabajos de maestría o nuestros trabajos doctorales, pues las universidades en conjunto también con las nuevas tendencias escogidas por los tutores pudieran determinar una sección específica o una nueva sección donde solo trabajaran en método. Aquí también hay que determinar cuáles van a ser las unidades de análisis, cómo se van a compilar los documentos sobre el tema a investigar, es decir, la construcción del fichero, hacer el catálogo de fuentes precisas y luego determinar cuáles realmente son los informantes claves. En la segunda etapa, entonces tenemos lo que es la finalidad o el propósito de la investigación, la forma como se registrará la conversación, que es pensar si lo vamos a hacer de forma individual o en forma ampliada, quizás con la intervención de otra persona. Tal es el caso de las historias de familia. Luego, preservar el que ya hemos comentado, el anonimato, es decir, cuidar todo lo que es el proceso bioético de la investigación. Y finalmente, hacer la publicación de la investigación, que no necesariamente tiene que ser el tema o el libro de la tesis completa o del trabajo de maestría. Yo recomiendo que se hagan publicaciones parciales de los hallazgos que estamos investigando. Es decir, mostrarle al mundo, a la comunidad de investigadores, qué estamos haciendo, qué estamos construyendo con el proceso y propósito de socializar la investigación. Bueno, finalmente, quería darle las gracias por su atención, por la oportunidad que me han dado para compartir y dejarles, como han podido ver a lo largo de esta intervención, un conjunto de bibliografías que pudieran serles útiles a su proceso de investigación. Muchas gracias.